se nos pide que simplifiquemos las raíces cuadradas dadas. El símbolo de la raíz cuadrada se llama símbolo radical. Para un número real a, la raíz cuadrada de a se escribe usando esta notación aquí. El número que se escribe debajo del símbolo radical se llama radicando, por lo que en esta raíz cuadrada se llama radicando. Por definición, el símbolo de raíz cuadrada que se muestra aquí siempre significa encontrar la raíz no negativa, llamado la raíz cuadrada principal. Y por lo tanto, para un número real no negativo a, la raíz cuadrada de un cuadrado es igual a, por lo que para simplificar una raíz cuadrada, preguntamos, ¿qué número real no negativo, multiplicado por sí mismo, es igual al radio y? De esta forma, también podemos pensar en la raíz cuadrada, como deshacer la cuadratura. Como ejemplo, para simplificar la raíz cuadrada 25, nos preguntamos, ¿qué número real no negativo multiplicado por sí mismo es igual a 25? Entonces, porque 25 es igual a 5 por 5, la raíz cuadrada de 25 es igual a la raíz cuadrada de 5 por 5, lo que equivale a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 5. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5 porque 5 al cuadrado es igual a 25. También es cierto, el cuadrado del 5 negativo es igual a 25, pero debido a que esta es la raíz cuadrada principal, solo encontramos la raíz no negativa. Volviendo a nuestros ejemplos, para simplificar la raíz cuadrada de 4, nos preguntamos, ¿qué número real no negativo multiplicado por 4 es igual? Porque 2 por 2 es igual a 4, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, pero para mostrar el trabajo, podemos escribir raíz cuadrada 4, como raíz cuadrada 2 veces 2, que es igual a raíz cuadrada 2 al cuadrado, lo que se simplifica a un factor de 2. La razón por la cual la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 es porque 2 al cuadrado es igual a 4. Para simplificar la raíz cuadrada 16, nos preguntamos, ¿qué número real no negativo multiplicado por sí mismo es igual a 16? El poso 16 es igual a 4 por 4, entonces la raíz cuadrada 16 es igual a la raíz cuadrada de 4 por 4, lo que equivale a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 4. De nuevo en esta fórmula, observe cómo podemos pensar en la raíz cuadrada como deshacer la cuadratura. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4, porque 4 al cuadrado es igual a 16. Para simplificar la raíz cuadrada 81, nos preguntamos, ¿qué número real no negativo multiplicado por 81 es igual? 81 es igual a 9 por 9, entonces la raíz cuadrada de 81 es igual a la raíz cuadrada de 9 por 9, lo que equivale a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 9. La raíz cuadrada de 81 es igual a 9, porque 9 al cuadrado es igual a 81. Luego tenemos la raíz cuadrada de 121, a medida que el radicano se hace más grande, esto se vuelve más desafiante, pero aún nos preguntamos, ¿qué número real no negativo multiplicado por 121 es igual? 11 veces 11 es igual a 121. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 11 por 11, lo que equivale a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 11. Esta raíz cuadrada es igual a 11, porque 11 al cuadrado es igual a 121. Ahora, para el último ejemplo, debido a que el radicano es grande, será útil observar la vectorización principal de 324. Avancemos y hagamos esto. 324 es igual a 2 veces 162. 162 es igual a 2 veces 81. 81 es igual a 9 por 9. Observe que ahora tenemos dos vectores de 2 y dos vectores de 9, por lo que podríamos detenernos aquí. Observe cómo tenemos dos vectores de 2 y dos vectores de 9. 324 es igual a 2 veces 9 veces 9. Bueno, 2 veces 9 es 18 aquí, así como aquí. Esto nos muestra que 324 es igual a 18 veces 18. Pero es todo lo que necesitamos para simplificar esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 324 es igual a la raíz cuadrada de 18 veces 18, que es igual a la raíz cuadrada de 18 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 18. Esto es cierto porque 18 al cuadrado es igual a 324. Pero también demostremos cómo podemos usar la vectorización prima completa, de 324, para simplificar esta raíz cuadrada. Continuando con la vectorización prima, tenemos 3 veces 3 aquí, y 3 veces 3 aquí. Ahora que tenemos la vectorización prima, podemos escribir la raíz cuadrada 324 como la raíz cuadrada de 2 veces 2 veces 3 veces 3 veces 3 veces 3. Cada vez que tenemos dos factores iguales, tenemos un factor cuadrado perfecto. Así que aquí hay un cuadrado perfecto,
Aquí hay un cuadrado perfecto y aquí hay un cuadrado perfecto, por lo que podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 2 cuadrados por 3 cuadrados por 3 cuadrados. A partir de aquí, podemos usar la regla del producto para raíces cuadradas, que nos dice que el cuadrado de un producto es igual al producto de las raíces cuadradas. Entonces podemos escribir esto como, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, multiplicada por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, multiplicada por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es igual a un factor de 2, multiplicado por un factor de 3, multiplicado por un factor de 3, lo que nos da 18. Entonces, cuando el radicano es grande, usar la vectorización prima puede ser muy útil.